a este segmento de su programa Un Mensaje de Esperanza en esta entrevista especial que tenemos el día de hoy con nuestro invitado y amigo Sergio Ramos. Gracias por estar con nosotros. Claro que sí, pues. Sergio Ramos trabaja para Buckner International y es una organización que está en muchos países, no sé cuántos, después nos dices, pero él se encarga de las relaciones entre iglesias y organizaciones y es un privilegio tenerle con nosotros. El tema de hoy es acogimiento familiar. Pero antes, preséntate con la teleaudiencia y dinos un poco del ministerio de Buckner y de tu trasfondo. Claro que sí, mi nombre es Sergio Ramos, un placer, gracias de invitarme a este programa, que me gusta mucho el título, ¿no? Porque tiene la palabra esperanza y de hecho nosotros mismos en la versión de Buckner decimos que la esperanza brilla en el lugar donde Dios nos manda. Somos una organización ya de más de 138 años de existencia, con el enfoque de ir y transformar las vidas con el mensaje de redención de Cristo Jesús. Y nos ha permitido estar en 7 diferentes países, pero en cuanto a ayuda humanitaria en 86. Y aquí en Texas tenemos nuestra base en la ciudad de Dallas, y en el cual ahorita el Señor nos está dando la oportunidad de expandernos, sobre todo en este contexto al cual tú has llamado familias solidarias, familias sustitutas, que es una gran necesidad que tenemos aquí en el estado de Texas. Es un placer estar contigo en esta mañana. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, quizás algunas de las personas que nos ven el día de hoy dicen, ¿cuál es un sustento bíblico para hablar de este tema del acogimiento familiar? ¿Qué encontramos en la Biblia al respecto? Sé que hay muchos pasajes, Correcto. pero Buckner tiene algunos pasajes lema y nos gustaría que compartieras el día de hoy de eso. Sí, claro que sí, definitivamente, como lo acabas de decir, y va a la redundancia, sí hay muchos pasajes donde Dios nos habla acerca del cuidado, no solamente del huérfano, pero también de las viudas. El pastor Buckner era un pastor que vino de Tennessee al estado de Texas durante la guerra civil, cuando se dio cuenta que durante esa guerra muchos niños se quedaron solos, sin papá, sin mamá, en muchos lugares. Y entonces él basó, de acuerdo al mandato que Dios nos da en Santiago capítulo 1, versículo 27, que debemos de cuidar de los niños huérfanos y también de las viudas. Y por más, como dije, de 138 años, por la gracia del Señor, hemos estado sirviendo a las familias vulnerables. Y creo que es un tema muy especial porque hay muchas personas que nos ven el día de hoy y quizá tengan en mente cómo yo como creyente, o quizás una persona que no es creyente, es decir, que no sigue a Cristo, pero tiene el deseo de poder servir a esta población vulnerable que son los niños, las viudas, aquellos que están en necesidad. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de poder servir a esta población vulnerable? Definitivamente, buena pregunta. Yo creo que primero, antes de contestar la pregunta, quiero dar unas estadísticas. Okay. Si ustedes viven en el estado de Texas, hay más de 4,000 niños ahorita con necesidad de una familia solidaria. Lo interesante es de que de esos 4,000, el 78% son hispanos. Entonces, el componente bilingüe cultural es de vital importancia para estos niños, para su crecimiento. Y a veces la gente dice, bueno, ¿cómo puedo yo ser parte, ¿verdad?, de este programa, de este ministerio, en cuanto a ser un padre foster care o un foster parent, o ser una familia solidaria o sustituta? Porque sí hay varios factores y podemos hablar de eso más a menudo, pero algo práctico. Yo siempre le digo a la gente, no tienes que tú ser la persona encargada, no tienes que ser tú la persona que pasa por el entrenamiento para ser un padre, una madre, una pareja de estos niños como padres sustitutos, sino que te puedes involucrar ayudando. Por ejemplo, puedes donar cosas que los niños necesitan, desde ropa, desde útiles para la escuela, si son bebitos, pues todo lo que va acompañado con esa necesidad. Pero también si eres parte de una iglesia, tú puedes ayudar, por ejemplo, a esas parejas que ya son parte del sistema, que son foster parents, que son padres ya de niños que están cuidando. Ellos necesitan también a veces un tiempo en el cual ellos tienen que ser entrenados, porque es parte del requisito que Vano tiene, entrenar constantemente a los padres que están en este programa. Y a veces tú puedes ayudar cuidando a sus hijos, siendo parte de una actividad, algo muy práctico, pero se necesita la ayuda de todos en cuanto a esto. Hablas de una comunidad, Así la es. comunidad, ¿verdad? Donde hay recursos, donde se invierte tiempo,
donde la información también se transfiere, se comparte, porque toma toda una comunidad para cuidar de estos niños. Las estadísticas son abrumadoras y creo que las necesidades son crecientes. Y vemos que solamente también en nuestro estado de Texas, ¿verdad? Pero también aquí en el área de Río Grande, sabemos que hay muchos niños que han pasado de este lado de la frontera. Correcto. Y que necesitan de padres sustitutos, de familias que les den esos valores, esos principios y que les puedan cuidar. Entonces, pasos prácticos, recursos, tiempo e involucrarse. Bueno, también hablemos un poco de Wagner en sí como organización. ¿Cuáles son algunos de los programas que se pueden involucrar las personas que nos ven el día de hoy aquí en el área de Río Grande? Claro, a mí me gustaría mucho extender una invitación, Rolando, a toda la gente que radica aquí en el Valle, porque creo que puede ser un impacto grande, no solamente ayudando a los niños que están en Wagner, pero hay otras organizaciones también. Yo creo que juntos podemos hacer más y ese es el objetivo, tratar de transformar la vida de ese niño o de esa familia en que está en necesidad. Somos parte de un programa de niños que han pasado por drogas, han pasado por que han estado en la cárcel, y ese programa obviamente necesita siempre ayuda de personas que puedan ser voluntarias, una vez más rezando al tiempo de ustedes. Tenemos también el programa aquí mismo de Familias Solidarias, que si usted siente ser parte de este programa, se le dará un número donde usted puede marcar para agarrar más información para empezar ese proceso. También tenemos centros comunitarios, pensamos que le llamamos de hecho Centro de Esperanza Familiar. Otra vez más el componente esperanza, porque sabemos que eso es lo que hace que la persona tenga el impulso de salir adelante cuando ha estado pasando por una tragedia, que todos lo pasamos. Y la esperanza es lo que nos motiva. ¿La esperanza en qué? La esperanza en Cristo Jesús. Entonces estos centros comunitarios ayudan a personas. Estamos localizados ahorita en Peñitas con víspera, por fe, siempre hay que confiar, de entrar a la zona de Dona también y abrir un centro comunitario para ayudar a las familias que están en necesidad. Lo hacemos de una manera práctica, les hacemos un estudio de la familia donde se encuentra para ayudar a todos, no solamente al padre y a la madre, pero a todos, no solamente a los niños, a toda la familia. Está la abuelita también, y ayudar a todos y hacer un plan de su vida, ¿verdad? Para que ellos se vayan mejorando y salir, ese es el objetivo, salir del ciclo de la pobreza. Y es un programa donde se necesita ayuda de todos. Y si tú tienes una especialidad, por ejemplo, de la enseñanza, pues damos cursos para que ellos mismos desarrollen ciertas herramientas que van a ser necesarias para un trabajo, que van a ser necesarias para una entrevista y sucesivamente para que ellos puedan tener algo más permanente. Si tú eres una persona que te gusta motivar, necesitamos a gente siempre que vaya, motive, motivando, que cante, que otra vez más el factor tiempo, que lea libros a los niños. Se necesita de todos, pero ya la base está ahí, el centro comunitario ya existe, estamos ayudando a transformar. También construimos casas para ellos, que después de que pasan todo un proceso, ¿verdad? de puntuación para llegar a ese punto, y necesitamos a gente que nos ayude a hacer esas casas, a pintar cosas prácticas que creo que todos con la pasión de ayudar al prójimo podemos hacer. Y creo que mencionas algo fundamental, y es que muchas de las personas que nos ven dicen, bueno, quizá yo no tengo el llamado o el deseo o tengo la habilidad en estos momentos de recibir a unos niños en mi casa, pero hay muchas maneras prácticas que has comentado de unirse a un centro comunitario, con las habilidades que Dios nos ha dado a todos nosotros, contribuir. Pero vamos específicamente a hablar de los requerimientos, los requisitos, porque muchas de las personas que nos ven el día de hoy quizás piensen, bueno, los padres que son sustitutos necesitan tener unos requerimientos muy rigurosos. Vamos a hablar, sé que hay muchos quizás, pero a grosso modo, ¿cuáles son algunos de los requisitos para que las personas que nos ven el día de hoy puedan decir, bueno, quizá yo puedo tomar esa opción o puedo explorar un poco más esa posibilidad de ser padre o madre sustituta o pareja sustituta? ¿Qué necesitan hacer? El primero que yo les sugiero es que vayan a una conferencia, entrenamiento que damos sobre foster care, lo que es la familia sustituta, de qué se trata. Entonces, invertir ese tiempo, porque ahí se le va a dar toda la información detalladamente.
Si los dos han hablado, porque eso es parte, el esposo y la esposa tienen que hablar, tienen que estar los dos de acuerdo. Si uno está, entonces no es el momento, ¿verdad? Porque queremos que esos niños entren a un lugar donde el vínculo matrimonial esté de acuerdo. No perfecto, porque no hay ningún matrimonio perfecto, pero sí de acuerdo. Así que empiece ese diálogo. Sería el primer paso, acudir a estas conferencias que hacemos durante el año sobre más información de lo que es una familia sustituta. En segundo, porque estamos en el estado de Texas, sí tiene que ver requerido que las personas tengan un estatus legal. Eso es parte del proceso, porque si nos hacen estudios sobre quiénes son las personas que tenemos por el cuidado de CPS, que es la protección de niños, de cuidado de niños aquí en Estados Unidos. En segundo lugar, que sea una familia que tenga un sostén, que pueda sostener a otros niños, no tiene que ser una persona que gane mucho dinero, ¿no? Que tenga un sostén económico para que pueda también ayudar a estos niños. Siempre hay una ayuda también monetaria que la gente tiene que entender, pero no debe ser el factor para ser un padre sustituto, ¿no? Pero si hay ayuda, y Wagner lo que hace es lo apoya desde el principio, en todo el proceso, más bien, en todo el proceso, con entrenamientos, con trabajadores sociales viendo, cuidando con los niños, en las cosas que ellos necesitan para salir adelante. Esas son las cosas más básicas, ¿no? Es una entrevista, es que usted esté dispuesto, que esté de acuerdo. Segundo, que esté en un estatus legal en este país. Y tercero, que su estatus también financiero esté estable. Recuerden, no porque estas tres cosas que como si usted no las tiene, quiere decir que usted no puede ser parte de esto. Necesitamos a todas personas que sean parte, como dije anteriormente, con su tiempo, ¿verdad? Con sus recursos. Eso es esencial. Para poder transformar la vida de esos niños se necesita de todos. Sergio, y una pregunta. ¿Qué puede hacer la iglesia para involucrarse con esto de las familias solidarias? Muy buena pregunta, y qué bueno que me la haces, Rolando, porque estaba yo en una reunión de pastores y yo hice la pregunta: ¿cuántos de ustedes en este año han predicado sobre adopción? O basado a Santiago 1:27, y tristemente en un grupo de más de 200 simplemente una mano se alzó. Yo creo que la iglesia puede predicar acerca de esto, puede predicar acerca de la responsabilidad de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Creo que eso es un primer paso. Segundo, definitivamente orar si Dios le está permitiendo empezar este ministerio. Y Wagner tiene las guías para cómo empezar un ministerio de foster care en tu iglesia. De hecho, hemos dado 2 talleres en cuanto a esto a pastores, y ha sido de gran beneficio porque involucra a toda la iglesia para poder hacer ese impacto. Yo creo que lo primero es orar, predicar sobre el tema, y segundo, tomar estos cursos que Wagner ofrece para empezar ese ministerio en la iglesia. Bueno, para que la esperanza brille. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Si usted necesita más información, le voy a pedir que se comunique con el teléfono que va a salir aquí en la pantalla para que pueda obtener quizá algunas de estas fechas e información pertinente en nuestra área de cómo involucrarse con este ministerio de Wagner International. Tú mereces gloria y honra, Señor. Levantamos nuestras manos, exaltamos su santo nombre. Tú mereces gloria y honra, exaltamos nuestras manos, exaltamos su santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No
mereces gloria y honra. Levante. Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra. Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Grande Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro. No hay otro como tú. Grande Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como. Bienvenidos a este enfoque de la semana. En esta oportunidad vamos a hablar de esta palabra, postergar. En muchas oportunidades he estado meditando del por qué todos nosotros tenemos una tendencia a postergar las cosas. Tenemos esa tendencia a no valorar lo que hacemos y postergamos los tiempos y las cosas que necesitamos completar. He llegado a una conclusión. Postergamos porque no valoramos cada momento y cada acción tal como Dios la valora. En otras palabras, a veces postergamos las cosas porque pensamos que el futuro es nuestro. La palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice: Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Dios mismo ha hecho todo en su hermoso momento para el tiempo apropiado. Dios nos ha dado un tiempo específico para que nosotros podamos realizar ciertas tareas. De modo que debemos trabajar en hacer y completar estas tareas. La Biblia presenta al Dios creador, al Dios que es dueño de todo, pero también presenta al Dios que completó todas las cosas en el tiempo perfecto. Deja que Dios te muestre sus tiempos, deja que Él te pueda mostrar su sentir para que Él te pueda conducir a realizar todas las tareas que tienes por delante. La palabra de Dios nos habla a completar todas las cosas. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el primer libro, en Génesis, nos habla del relato de la creación. Y dice que Dios hizo todo con un propósito. Y mencionó este dicho, este comentario que es muy famoso. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Y lo hizo todo en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día, en el sexto día y en el séptimo día descansó. Eso nos habla de una secuencia, eso nos habla de un orden, eso nos habla de completar las tareas. Y para completar las tareas debemos tener en mente ciertas características. Lo primero es valorar las tareas que debemos
realizar. Si no valoramos lo que vamos a realizar, entonces lo vamos a postergar. Si no le damos el valor que tiene en ese día, el otro día no le vamos a dar el valor, y el día que sigue no le vamos a dar el valor, y el día que sigue, no le vamos a dar el valor, simplemente porque lo estamos postergando. Es un problema de valorar las tareas o lo que queremos emprender. Lo segundo es tener un sistema de cómo poder realizar las tareas. Es decir, en el día podemos hacer una lista de las cosas que debemos hacer y completar en todo el día para no estar postergándolo hasta el día de mañana. Le llaman en inglés una to-do list, ¿verdad? Poder completar esas tareas y al final del día podemos regresar a ese papel y mirar, he completado dichas tareas o quizás las postergo para el día de mañana. Y lo tercero es celebrar cuando podemos completar las tareas. ¿Cómo lo hice? ¿De qué manera lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo completar las tareas de manera efectiva, de manera eficaz? ¿Cómo puedo hacer las cosas más rápido? ¿Cómo puedo practicar? ¿Cómo puedo diversificar? Son aquellas cosas que salen de una vida que es disciplinada y que valora los tiempos. La palabra de Dios también dice que Él tiene tiempo para todo. En Eclesiastés, el capítulo 3, dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para disfrutar, hay tiempo para recoger, hay tiempo de sembrar. Todo tiene su tiempo y todo trabajo debajo del sol tiene su hora. Así que si todo tiene su tiempo, nosotros también tenemos que ponerle tiempo al tiempo para no postergar las cosas. Si tienes muchas tareas, si te sientes abrumado o abrumada de tantas cosas que tienes que hacer, comienza organizando tu tiempo, comienza dándole el valor a las cosas que postergas. No postergues las palabras que quieres decir, no postergues las acciones que has pensado realizar y menos, no postergues tu relación con Dios y el establecer esa comunión con Él, porque Él es quien nos da la sabiduría para hacer todo en su tiempo. La palabra de Dios, de nuevo lo repito, dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a valorar todas las cosas para no postergarlas y poder hacer todas las tareas en el momento apropiado. Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra segunda cápsula en finanzas, también con nuestro amigo Dan Antoniak. Y el día de hoy vamos a hacerte esta pregunta, Dan. ¿Cómo debemos honrar a nuestro Señor con nuestras riquezas? Bueno, en el libro de Proverbios, otra vez, el capítulo 3, versículos 9 a 10, esta es la nueva traducción viviente, dice el versículo 9, empezando ahí, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Claro, estos versículos están hechos para una agricultura, una sociedad agricultura, y hay versiones modernas de estas bendiciones. Claro, por ejemplo, ¿cuál es la promesa de Dios a ese cambio? Proverbios 3, 9 y 10 habla acerca de darle a Dios el lugar que le corresponde en el área de nuestras finanzas y Dios proveerá para nosotros. Y eso quiere decir que Él proveerá casa, comida, transportación si es necesario y trabajo. Y eso es una cosa que Él siempre cumple. Ahora, Él no provee nuestros lujos y nuestros, excesos, pero sí Él promete que Él proveerá para sus hijos. Para todas nuestras necesidades. Bueno, y a nivel personal, ¿cómo ha sido Dios fiel a esa promesa en tu vida? Pues yo he estado sin trabajo en 2 ocasiones. Dios me ha llamado a cambiar trabajos y Dios me ayudó a pagar una casa en una forma quizás milagrosa. No fue por la lotería, hermano Rolando, así que no entremos a eso. Pero poniendo nuestra fe en Dios, en todos nuestros asuntos, especialmente los financieros, Él provee para nosotros. Y tengo muchos más ejemplos, pero
Ese es uno de ellos. Eso es uno. Bueno, lo que dice la palabra de Dios, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Ese es el desafío el día de hoy. Y la pregunta es para ti también. ¿Cómo ha sido Dios fiel en esta área en tu vida? Y si no lo has experimentado, sé fiel al Señor porque hay una promesa que respalda este principio bíblico. Les tengo una confesión. Estoy enamorado. ¿Sí lo escucharon muy bien? No, estoy enamorado. Ahora, si lo que acabo de decir les causa quizá impresión, que algunos no debe hacerlo porque soy un hombre casado, la siguiente pregunta es ¿de quién? Bueno, ustedes saben que soy casado, entonces debo estar enamorado ¿de quién? Eso es obvio, que estoy enamorado de mi esposa. Claro que sí. Sin embargo, soy una persona que está enamorada. Soy enamorado de la vida. Soy enamorado de todo lo que Dios me permite hacer. Estoy enamorado de ver la gracia de Dios, de ver cómo Él obra. Estoy enamorado de ver cómo las familias son restauradas. Estoy enamorado de las cosas pequeñas de la vida. El enamoramiento es más que una atracción física. El enamoramiento lo conocemos, sobre todo en este mes donde se habla del amor, que espero que usted se haya portado bien con su esposa o con su esposo. Pero no solamente se trata de eso. Bueno, el estar enamorado es alguien que siente amor y atracción, pero también es alguien aficionado o amante o apasionado a algo o a alguien. Y creo que nosotros, si usted no está enamorado de una persona, creo que usted puede experimentar enamoramiento en diferentes instancias de su vida. Por ejemplo, yo creo que todos ustedes o todas ustedes recuerdan de algún detalle que le dieron cuando su esposo o su novio o el primer novio de aquella de le dio un regalo como este. Fíjese, ahí viene el regalo. Gracias. Un regalo como este. ¿Sabe? Cuando uno está enamorado, uno hace muchas cosas, ¿verdad? No le importa ir en el bus allá en la pecera con las rosas atrás que digan te amo, ¿verdad? Llegar, ponerlo allí, sorprender a la persona para que vea la cara de este lindo peluchito. Ahora, el lindo peluchito lo que hace es recordar. Es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Un símbolo que conecta a la persona que le dio esto con la persona que lo recibió. Así es, cada vez que usted ve este símbolo, le recuerda esa persona. Usted entra al cuarto y ve ese peluche tan grande, y si el peluche hablara, el peluche diría: me regalaron el día 25 de diciembre cuando estaba peleado el señor con la señora tales, y era tan grande el problema que yo soy muy grande para que el problema ella pudiera verlo de nuevo, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es el enamoramiento? ¿Podemos estar nosotros enamorados? Yo creo que sí. ¿Sabe? Debemos estar enamorados. Y de la persona que más debemos estar enamorados se llama del Señor Jesucristo. Si nosotros no estamos apasionados, enamorados de Cristo, entonces tendremos serios problemas para podernos enamorar. Científicamente, hay algunas cosas que ocurren en su cuerpo cuando usted está enamorado. Sin embargo, nosotros pensamos que la persona que está enamorada es simplemente con la atracción.
pero es una persona que puede tener cariño y una persona que puede tener un deseo. Todos, en alguna instancia de nuestras vidas, experimentamos ese enamoramiento. Le voy a dar lectura a lo siguiente. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, 2 puntos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El verso 6 dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, ¿qué dice ahí? Oiga. Yo la última vez que lo vi, usted tiene el oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios, gracias por tu palabra revelada. La tenemos aquí, Señor, y lo que necesitamos no solamente es que esa revelación esté allí, sino que la podamos adoptar, la podamos entender y la podamos aplicar. Y en esta tarde, en estos minutos, pedimos que tú nos confrontes a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Él está enamorado. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este mensaje escrito a una de las iglesias en Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante porque era una metrópolis en Asia. En Éfeso pasaban muchas cosas. Éfeso era una ciudad de puerto donde tenía un poder de comercio, eso era lo primero. Pero también Éfeso era una ciudad que tenía mucho énfasis político. Tenía mucha política debido a que era una ciudad que se autogobernaba. Era una ciudad que tenía su autogobierno por ese tiempo. Pero también Éfeso era conocido por su énfasis religioso, porque hay allí en Éfeso algunas ruinas todavía, pero en aquel entonces el templo a la diosa Diana. Los que han ido allá, que algunos de ustedes han ido allá, yo lo tengo allí en mi lista de visitar, pueden ver algunas de las fotos de esa maravilla del mundo. Éfeso, una metrópolis, es allí donde el apóstol Pablo planta una congregación. Y esa congregación la planta allí en Hechos capítulo 16, donde el apóstol Pablo va y planta esa congregación. Está con ellos por alrededor de 3 años, día y noche, enseñando la palabra. Después hubo otros que fueron también a compartir, como Aquila y Priscila, una pareja. También estuvo por allí Timoteo, el pupilo del apóstol Pablo. También estuvo Juan pastoreando esta iglesia. Bueno, esta iglesia era una iglesia que había recibido buena instrucción, tenía buena instrucción, había recibido de buenos maestros y era una iglesia muy activa. ¿Qué tipo de amor está hablando aquí? Bueno, cuando leemos estas cartas y sobre todo a las iglesias, lo podemos interpretar de 3 maneras. Proféticamente, que quiere decir acerca del futuro, literalmente para la iglesia a la cual fue dirigida, y prácticamente, es decir, los principios que están ahí para nosotros en el 2016. De las 3 maneras. Yo creo que estos síntomas de cada iglesia también los tenemos cada uno de nosotros en nuestros días. Amén. Y lo primero que hace la palabra de Dios es que el mismo Señor Jesús se presenta. El Señor Jesús se presenta en el versículo 1 y dice: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús le está hablando a la iglesia de Éfeso, y cualquier interpretación que usted, si es un buen teólogo, cualquiera que le quiera dar de las 3, hay algo para usted y para mí. Él está caminando en la iglesia y él está haciendo un diagnóstico. El único que puede hacer un diagnóstico de corazón a corazón es Dios.
El doctor, cuando usted va, le ve los síntomas y dice, bueno, usted tiene fiebre, usted tiene alta presión, usted tiene triglicéridos, usted tiene un colesterol, usted tiene una propensidad a desarrollar diabetes. Entonces esta es su prescripción médica para que usted se trate con esos síntomas en su cuerpo. Sin embargo, en el espíritu y sobre todo en el alma, que tiene nuestros sentimientos, emociones y voluntad, el único que puede diagnosticar se llama Jesús. Y Jesús viene y se pasea en la iglesia, y cuando se pasea en la iglesia les da un diagnóstico, y es el diagnóstico que le da a la iglesia. Esta iglesia está haciendo muchas obras, se identifica con cosas buenas que la iglesia estaba haciendo, como le pasa a los enamorados. Cuando están bien enamorados hacen cosas buenas. ¿Sabe? Cuando usted visita y ve el internet, todas las ridiculeces que los enamorados hacen, las declaraciones. Por ahí vi yo, ¿verdad? En el YouTube, uno que se paró así en media calle, casi todo lo agarra un bus, ¿no? Te amo, perdóname. Un poco de cosas. ¿Por qué? Porque ese sentimiento, esa pasión, esa entrega lo hace mover a hacer cosas que pensó que no iba a hacer. Veamos algunas cosas que esta iglesia estaba haciendo. Lo primero es que esta iglesia tenía un arduo trabajo, el activismo. Ellos estaban enamorados de Dios, pero dice el verso 2 y 3, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido otra vez paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ellos estaban comprometidos con la tarea de predicar el evangelio de manera ardua. La palabra ardua nos quiere decir que estaban comprometidos hasta el punto donde le dolía. Es decir, cuando ellos estaban sirviendo, que les estaba costando el servicio. Cuando una persona sirve al Señor y le cuesta de manera ardua, que se esfuerza, que tiene que dedicar tiempo para prepararse, que tiene que planear su semana para poder llegar a la clase, a la escuela dominical, a la alabanza, a la predicación, a la evangelización, que le cuesta. Esta iglesia estaba teniendo un trabajo arduo. Sin embargo, el activismo estaba consumiendo a esta iglesia. Y dice que la iglesia había desarrollado paciencia. ¿Y cómo se desarrolla la paciencia? A través de las pruebas. Cuando usted y yo tenemos pruebas, nos volvemos más pacientes. Usted no tenía ninguna empatía con personas a su alrededor que tenían hijos pequeños hasta que tuvo hijos pequeños. ¿Se acuerda? Usted decía, ay, ese niño tan llorón que está en el restaurante, ¡yeah! Hasta que el suyo no solamente hacía sino que le tiró también la cuchara. Y usted tuvo empatía, tuvo paciencia, porque fue probado también. Esta iglesia fue probada, tenía paciencia. ¿Sabe? Yo quisiera ser parte de esta iglesia, porque dice que habían rechazado la inmoralidad. Se habían parado al frente de la inmoralidad. Ellos estaban con la verdad, habían levantado con la verdad la palabra de Dios en contra de los falsos maestros, habían sido probados en su doctrina y habían sido hallados fieles y salieron victoriosos. ¿Qué iglesia? Activismo, muchas cosas, pero como en la relación matrimonial, usted se casa y muchas veces se cansa. Llega el activismo, llegan los hijos, hay muchas cosas que hacer, la agenda se vuelve el partido de aquel, el partido de aquel, y el de aquel, y el que tengo en el carro, y mi esposo. El activismo. Y parece que el enamoramiento se va pasando a un segundo plano. Bueno, eso le pasa a cualquier persona, pero también a la iglesia. Esta iglesia estaba comprometida, tenía todo, estaba cambiando con cosas fuertes, pero la monotonía los estaba abrumando. Podemos pensar en áreas en nuestras vidas que, aunque sean buenas, nos separan de Dios. Podemos pensar en el activismo aún espiritual que nos está separando de nuestra comunión con Dios. Este tiempo que yo estuve afuera sirve para eso. Muchas veces somos muy activistas y no tenemos buena comunión con Dios. Y fue un buen tiempo para regresar a enamorarme más de Cristo, a tener más devoción en la palabra, a tener más oración. Y claro, usted dice, bueno, le dimos sabático después de 8 años. Sí, ¿cómo no? Pero es algo que todos nosotros debemos hacer. Es algo que todos nosotros debemos hacer. Y ¿sabe?
el Señor se está refiriendo a una enfermedad porque le está dando un diagnóstico el Señor Jesús a la iglesia, que es lo siguiente: la enfermedad fatal de la iglesia. Dice, pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué dice ahí? Has dejado tu primer amor. Se llama enfriamiento espiritual. La vitalidad de la pasión, de la entrega que se había ido. Ya eran salvos y estaban sirviendo, pero quizá por otros intereses. No había vitalidad espiritual, quizás por prestigio, la posición, la reputación, el temor. El amor a Dios debía ser más que hacer. Y lo sabemos, pero muchas veces no lo aplicamos. Se les había perdido el ímpetu, la pasión, la entrega, la visión a esta iglesia. Estaban sufriendo de un enfriamiento espiritual. Ya no querían llegar a adorar a Dios. Ya no tenían gozo, entusiasmo. Ya no tenían ganas de testificar. Ya no tenían ganas de adorar a Dios. Uy, ¿cuándo se va a acabar esta alabanza? ¿Y cuándo va a acabar este pastor? Hombre, ya pasó de los 35 minutos y ahorita que regresa del sabático se va a tardar 1 hora. De orar, ya no quiere orar, ¿verdad? Ya no quiere estudiar la palabra. Ya no quiere tener un tiempo de comunión con Dios. Ya no quiere conocer a Papá Dios más. Ha perdido su primer amor, la pasión. Y cuando usted pierde la pasión por algo, usted pierde el interés. Y cuando pierde el interés, usted pierde las ganas de ir. Y cuando usted pierde las ganas de ir, se va enfriando, hasta que usted se vuelve un frío espiritualmente. Sin embargo, el Señor Jesús, como nos da el diagnóstico, también nos da la medicina. Déjeme darle la medicina para la enfermedad que el Señor Jesús nos da. Dice: recuerda, por tanto, versos 5 y 6, donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe? El Señor nos da la medicina para curar el enfriamiento espiritual. Si usted está padeciendo de enfriamiento espiritual, déjeme darle la medicina de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Esta es la medicina. Primero, recordar. Diga conmigo, recordar. ¿Sabe? Cuando usted está amargado, deprimido, angustiado, ¿sabe lo que hacen los psicólogos? Ellos usan un elemento de su propio cuerpo, de su sistema, que se llama la memoria. Y cuando usted va a un psicólogo y pasa por diferentes tipos de terapias, lo que hace el psicólogo es mostrarle su identidad. Y en esa identidad le muestra los episodios buenos que ha tenido su vida, porque todo lo que usted está viendo es malo en este momento. Lo remonta a su memoria. Y lo hace ver que la situación que está pasando no es tan difícil como situaciones que ha pasado antes. Y le da recursos. Recordar es vivir, ¿verdad? Sin embargo, no se puede vivir del recuerdo. Porque hay personas que viven del recuerdo. Están mirando las fotos. Ay, en el año 1978, cuando todo estaba bien en mi familia, pastor. Y siguen con la foto. No. Recordar es importante para entender de dónde nos ha sacado Dios. Es lo que dice aquí la Escritura. El Señor Jesús está diciéndole a la iglesia: recuerden de dónde los he sacado. Recuerden las cosas que han pasado. Recuerden que han pasado por pruebas. Recuerden que antes eran más pecadores, que antes tenían más problemas, que antes eran parte de las tinieblas y ahora son parte de la luz admirable. Recuerden las bendiciones de Dios. Tenemos una tendencia a olvidar las cosas buenas. Ayer les decía a las parejas, lo decíamos todos los que estamos en los talleres, nuestra tendencia es recordar lo malo. ¿Sí o no? O como dicen aquí, a poco y no. ¿Ah? No pues wow. Así dicen aquí también. Sí, yo estoy aprendiendo muchos modismos, regionalismo. No pues wow. Sí, es verdad. Es verdad. Muchas veces así es. Nos recordamos de todo lo malo. No nos recordamos de lo bueno. Sí, ayer le decíamos a las parejas, cuando usted se pelea con su esposo se acuerda de todo lo malo, pero no se acuerda del peluchito que le trajo. Ahí está, ¿verdad? Nos acordamos de todo lo malo. El Señor Jesús está diciendo: recuerda de dónde estabas, recuerda que antes no tenías la luz, recuerda que antes eras parte de las tinieblas. Iglesia, recuerden
Recuerden, el apóstol le dice, el Señor Jesús en la Biblia nos habla. Hay algo que se llama la teología de la memoria. Algún día escribiré de eso. Es toda la palabra memoria en la Biblia, donde el Señor le dice al pueblo: recuerda de dónde te saqué, recuerda lo que hice, recuerda las maravillas, remonta la memoria para que puedas tener sanidad en ese momento. Uy, estoy animado. Esa es buena medicina. ¿Sabe? Los psicólogos se remontan a la memoria. Nos remontamos a la memoria. Recuerda cuando estabas con tu esposa, aquel primer año que te llevaba, aunque fuera al McDonald's, al Dollar Menu, y se comían la hamburguesa y les sabía tan rico. Y ahorita van a la fogata y les sabe feo la carne, porque ya pasaron 15 años y ya tienes muchas cosas. Ya tienes resentimiento, ya te acuerdas de todo lo. Recuerda. Esa es la medicina del Señor, no es mía. Y ahí dice la palabra. Segundo, dice arrepiéntete. Lo de la recordada estaba fácil. Que recordar es vivir. Puedo ponerme. No, hay personas que recuerdan con las canciones. Las canciones traen historias, ¿verdad? ¿No? Sí, las canciones tienen historias. ¿Sabe que cuando usted escucha la memoria tiene tanto poder que cuando usted escucha una canción, usted se acuerda de dónde estaba, con quién estaba y qué estaba haciendo? ¿A poco y no? ¿Sí, verdad? No, pues wow. ¿Sí? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo de unas rancheras que ponía el vecino. Hermanas, no eran cristianas. Yo, pues en mi casa no podía. Mi papá, creyente, no, y pastor y toda la cosa. Entonces era vetado música mundana de aquella cosa. Vetadísimo. Sin embargo, cuando yo iba del trayecto de la casa al colegio, escuela, al colegio, entonces lo que nosotros hacíamos era sentarnos por 30 minutos y escuchar todos los vallenatos. Y yo escuchaba todos los vallenatos. Oiga, el otro día estoy viajando y pongo y uno de esos vallenatos sale ahí y le digo a mi esposa: deja ese vallenatito. Y me dice: ¿por qué? Es que me acuerda a mi infancia. ¿En serio? Un vallenato así, que ni sé bien qué es lo que dice. Amor mío, corazón y no sé qué. Pues hasta tenía buena letra la cosa. Sin embargo, el Señor nos lleva a otro punto donde dice: arrepiéntete. Recordar, lo puedo hacer, pastor. Arrepentirme, wow. Ponte a cuentas con el Señor. Él está atento al clamor de un corazón contrito y humillado. Primera de Juan 1:9, que no lo sabemos. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de un poquito de maldad, de toda maldad. Arrepentíos. A ver, arrepentirse no es sentirse mal, porque de sentirse mal está lleno el mundo. Usted se puede sentir mal por muchas cosas. Usted puede robar y se puede sentir mal. Usted puede mentir y se puede sentir mal. Es más, usted debe sentirse mal porque hay una ley del corazón de moralidad. El Señor ha puesto a todos la moralidad en la impregna de Dios. Aunque no conozcas a Dios como Señor y Salvador, todo ser humano tiene sentimientos de odio, de rencor y todo eso. Pero cuando hace algo malo, se siente mal. Hasta el criminal más grande se siente mal, porque Dios ha puesto eso. Hasta eso nos da de que Dios quiere a esas personas para que vengan a su reino, porque la impregna de Dios está en ellos. Dice: arrepentíos. ¿Sabe? Arrepentíos es cambiar de dirección. Se la simplifico. Le puedo hacer toda una exégesis y le puedo dar toda la cosa del griego y todo. Pero arrepentirse es conocimiento que llega al corazón, que me torna a una dirección correcta, no incorrecta. Yo voy a detenerme y voy a ir a hacer algo diferente. Dice: arrepentíos. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? ¿Sabe? Yo me tengo que arrepentir de algunas cosas. A veces constantemente, a veces diariamente, como usted. Nos tenemos que arrepentir de cosas que hemos hecho, que no nos ayudan a un crecimiento espiritual.
palabras que hemos dicho, acciones que hemos cometido, lugares que hemos ido. Y lo tercero es repetir. Diga conmigo, repetir. ¿Sabe que repetir es bueno? ¿Sí o no? ¿O no? Hay algunos que no les gusta tanto repetir. Y no hablo de repetir, de erutar, hablo de repetir. Yo cuando escuché eso de repetir, ¿qué está repitiendo? Ah, no, está erutando. ¿Sabe? La palabra de Dios nos habla de que debemos repetir. Dice, haz las cosas que hacías primero. Regresa a lo básico. Regresa a lo básico. ¿Qué quiere la esposa? El peluchito. ¿Qué quiere la esposa? La florecita. ¿Qué quiere la esposa? El chocolatito. Las rosas en Colombia están tan baratas y aquí tan caras. Yo digo a mi esposa, cuando vaya a Colombia te compro todo un carro lleno de rosas. Me sale por el mismo precio. Regresemos a lo básico. Orar, leer la Biblia. ¿Cuándo van a terminar de cantar estos hermanos? Oh, no cantaron la que me gusta a mí, la que me hace sentir bien. Señor de la gloria, santificado eres. Que se acabe este suplicio ya. Orar, leer la Biblia, compartir la fe. ¿Sabe? Compartir la fe no es difícil. No es difícil. Mi friend. Compartir la fe no es difícil. Es nuestra vida. Es lo que somos. Muchas veces queremos complicar la vida cristiana y no es tan complicada, mis queridos. La vida cristiana no es complicada. La complicamos nosotros. La receta para el enfriamiento espiritual es simple. Sin embargo, no la queremos aplicar. El Señor nos dice que hagamos una cosa. ¿Cuál es la primera? Recordar. ¿Cuál es la segunda? Arrepentirnos. ¿Y cuál es la tercera? Repetir. ¿Sabe? No le garantizo que esto sea la mejor receta. No hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, le va a ayudar para que su vida espiritual pueda combatir usted el síndrome de la frialdad espiritual. Recuerda, arrepiéntete y repite. ¿Sabe cuál es la recompensa? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de Dios. El amor de Dios nos da vida. Si hay un tema particular de este pasaje, es el amor. Diría yo de toda la Biblia, es el amor de Dios. Al que venciere, es decir, a todos los que somos más que vencedores a través de Cristo Jesús, podremos disfrutar de esa vida en abundancia que por gracia nos ha sido dada a través de Cristo Jesús. La vida.